En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana celebró su compromiso sin invitarme, y mis padres se rieron de ello. 7 meses después perdieron todo y mi respuesta a su desesperada súplica los dejó sin palabras. Mi vida siempre ha girado en torno a estudiar, sacrificarme y existir silenciosamente en las sombras, mientras mi hermana mayor disfrutaba del amor incondicional de nuestros padres. La adoraban, la llamaban su orgullo y alegría, mientras que yo era solo una ocurrencia tardía, alguien que debía lograr cosas por el bien del futuro familiar. No era un papel que hubiera elegido, pero lo acepté porque parecía que no tenía otra opción. Una tarde, después de horas sumergida entre libros de texto y apuntes, me sentía completamente agotada. Había pasado todo el día encerrada en mi pequeña habitación estudiando, y necesitaba un respiro. Recurrí a mi distracción favorita, aunque no la más productiva, y tomé mi teléfono para navegar por las redes sociales. Fue entonces cuando lo vi. Ahí estaba mi hermana, luciendo un elegante vestido, rodeada de muchas personas en su fiesta de compromiso. La descripción de la foto revelaba algo que me dejó sin aliento. No podemos esperar a celebrar nuestra boda en Hawái con todos nuestros seres queridos. Al parecer, todos sus seres queridos no me incluían a mí. Mis padres aparecían orgullosos junto a ella, vestidos elegantemente, sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Había familiares que no había visto en años, todos sonriendo y brindando con copas de champán. Todos estaban allí, todos excepto yo. Ni siquiera se habían molestado en avisarme. Mi hermana siempre me había tratado como una extraña, pero nunca esperé que ni siquiera se tomara la molestia de enviarme un simple mensaje para contarme sobre su compromiso. Mis padres, los mismos que constantemente me repetían la importancia de la familia, no consideraron que yo también era parte de ella, y tampoco me informaron del evento. Para que entiendan cómo han sido mis padres conmigo, puedo contarles que he pasado veranos enteros trabajando en 2 empleos a medio tiempo, para que ellos no tuvieran que preocuparse por las facturas, renunciando a salidas con amigos para poder estudiar. Sentía que tenía que hacerlos sentir orgullosos, soportando sus interminables sermones sobre cómo mi éxito futuro era el plan de jubilación de la familia. Toda mi vida ha estado planificada alrededor de que mi esfuerzo sería la clave para darles un mejor futuro a ellos. Mi primer impulso fue llamar a mis padres y exigir una explicación. Necesitaba escucharlos decirme por qué no era lo suficientemente importante como para ser incluida en esta celebración familiar. Marqué sus números, pero solo conseguí el buzón de voz. Lo intenté nuevamente, con el mismo resultado. Ni siquiera estaban respondiendo mis llamadas. No vi sentido en llamar a mi hermana. ¿De qué serviría? O me ignoraría completamente, o peor aún, me daría una excusa a medias que solo profundizaría la herida. Tuve que enfrentar la dolorosa verdad que siempre había evitado. Yo era prescindible para ellos. 2 días después, recibí la primera notificación de mis padres, un mensaje recordándome: no olvides estudiar mucho. Mi dedo permaneció sobre el botón de silenciar por un momento antes de presionarlo. No sé por qué dudaba, pero finalmente silencié sus números. Luego hice lo mismo con el de mi hermana. Trabajé duro toda mi vida por la familia, pero soy parte de ella solo cuando me necesitan, y dejo de serlo cuando no les resulto útil. Si no me necesitaban en sus vidas, tal vez era hora de que yo dejara de necesitarlos en la mía. Actualización 1. Han pasado semanas, pero quería tener algo importante que contar y no solo pequeños detalles. Para empezar, mi bandeja de entrada se desbordó con los mensajes de mi padre. Generalmente los veía después de horas, ya que al estar silenciados no recibía notificaciones inmediatas. Al principio, su tono era calmado, casi dulce, como si nada hubiera sucedido. Querían saber por qué no había devuelto sus llamadas, por qué estaba tan callada y distante. Mi madre mencionó lo preocupada que estaba, esperando que no estuviera estresada por los exámenes, pero su aparente preocupación pronto dio paso a comentarios pasivo-agresivos. Comenzó a insinuar que yo estaba siendo desagradecida con ellos. Mencionó cosas como las comidas especiales que habían preparado para mis cumpleaños, lo cual no tenía nada de extraordinario, y cómo me habían ayudado con la universidad. Esto último tampoco era del todo cierto, porque como mencioné antes, yo había trabajado para pagar mi matrícula. Mi padre también envió algunos mensajes, aunque no tantos como mi madre, pero siguiendo la misma línea de: nosotros hicimos esto por ti, y tú no puedes ni siquiera responder nuestros mensajes. No es que fuera algo nuevo este intento de hacerme sentir culpable, pero escuchar todo eso ahora, cuando ya estaba enfadada por lo que había descubierto, resultaba completamente insoportable. Luego llegaron mensajes más desagradables, llamándome malcriada y diciendo que mi única preocupación debería ser estudiar y responder a mis padres. Que si estaba perdiendo el tiempo en fiestas iban a estar muy enfadados conmigo.
Borré cada mensaje sin terminar de leerlos. He soportado este tipo de cosas durante años, pero mis padres no pueden esperar que sea tratada como un saco de boxeo y que siga siendo su niña obediente para siempre. Hace poco una prima se puso en contacto conmigo. Éramos cercanas, pero no de esas primas que hablan constantemente. Por eso no esperaba saber de ella, aunque sabía que había estado en la fiesta de compromiso. La había visto en las fotos que subió mi hermana. Me preguntó por qué no había asistido a la fiesta. Le expliqué que ni siquiera me habían invitado. Según mis padres, no había asistido porque necesitaba concentrarme en mis estudios para conseguir un trabajo bien remunerado, para eventualmente devolverles el dinero a la familia por sus esfuerzos. Mis padres lo habían hecho sonar como si yo lo hubiera elegido, pero mi prima llamó para confirmar si eso era cierto. Me siento como una vaca lechera, como si mis padres solo me tuvieran para obtener beneficios. Esperan que les dé mucho, mientras me tratan como un simple animal de granja. ¿Qué había hecho yo para merecer ese trato? No me escapaba a fiestas ni me negaba a estudiar largas horas solo para hacerlos sentir orgullosos. Pero mi prima no se detuvo ahí. Dijo que había escuchado de sus padres que la boda en Hawái no solo era un derroche, sino una catástrofe financiera a punto de ocurrir. Mis padres habían vaciado todos sus ahorros para la jubilación y habían tomado una segunda hipoteca para financiarla. En la fiesta de compromiso, mi padre incluso había bromeado con los invitados sobre cómo al decidir quedarme estudiando les estaba ayudando a ahorrar dinero. Había algo de verdad en eso, no invitarme les ayudaría a ahorrar dinero si habían gastado tanto, además de que yo me quedaría estudiando para asegurar su futuro económico. Esa noche, sentada en mi habitación, decidí escribirles un mensaje a mis padres. Les escribí, tal como ellos lo habían hecho, enumerando todas las veces que sacrifiqué algo para quedarme estudiando por su insistencia. No es que considere malo estudiar, pero mi vida ha sido completamente organizada alrededor de eso, y no he hecho prácticamente nada más. Pasé veranos trabajando y estudiando para obtener buenas calificaciones. No he asistido a cumpleaños, salidas con amigos y todas las actividades típicas de los jóvenes, todo para tener una buena profesión, como lo llamaban mis padres. Y todo para nada, porque así es como mis padres me recompensan por mi esfuerzo. Un esfuerzo que nunca le han exigido a mi hermana. No lo escribí esperando que se dieran cuenta y me pidieran disculpas, porque sé que nunca lo harán. No me ven como su hija, me ven como su boleto dorado para su salvación financiera. Pero sí lo escribí para desahogarme y para explicarles la situación actual. Cuando presioné enviar, esperaba recibir una respuesta bastante rápido, quizás en unas horas. Pero hubo silencio durante varios días. Entonces, una mañana, apareció un mensaje de ellos en mi bandeja de entrada. El mensaje era tan frío y despectivo como temía. Me acusaban de ser desagradecida y egoísta, diciendo que estaba actuando como una niña caprichosa por no asistir a una boda cuando debía estar estudiando. Mi padre escribió que debía dejar de hacerme la víctima y concentrarme más en mis estudios. Mi madre agregó una última reprimenda, recordándome que las obligaciones familiares conllevan sacrificios, según ella, algo que yo no estaba haciendo. No he respondido ese mensaje, porque es prácticamente idéntico a lo que siempre me dicen. Ni siquiera les importó entender por qué estoy enfadada. Lo único que les preocupa es que termine mis estudios, consiga un buen trabajo, y les envíe mucho dinero para que lo gasten en ellos y en mi hermana. Si hay algo que puedo agradecerles es haberme enseñado a ser muy disciplinada y el valor del esfuerzo, porque ahora puedo cumplir con sus expectativas académicas. Pero nadie dice que tenga que enviarles dinero cuando lo consiga. Quizás ellos lo creen así, pero ya es hora de dejar de escucharlos. Actualización 2. ¿Cómo han estado? Yo sigo lidiando con mis padres y mi hermana. No sé si llamarlos familia en este momento, porque han sido todo menos eso para mí. Pero aquí les cuento mi actualización sobre ellos. Una noche tarde, abrí mi laptop nuevamente y respondí su correo. Había estado guardando todo mi enojo y necesitaba expresarlo en una respuesta, no quería que ellos tuvieran la última palabra. Les dije, sin ninguna ambigüedad, que no les debía ni un solo favor. A diferencia de mi hermana, yo no había dependido de su apoyo financiero durante años. Les hablé sobre la falta de invitación a la boda y las bromas sobre ahorrarse dinero al no invitarme, lo cual era una mentira porque no había sido mi decisión como lo habían hecho parecer. Finalmente, terminé con una ruptura clara. Les expliqué que, siendo mayor de 18 años y capaz de vivir independientemente, no veía ninguna razón para seguir con esta farsa de relación. Claramente, valoraban más a mi hermana que a mí, así que podían apoyarse en ella y su nuevo esposo para todo lo que necesitaran en el futuro. Si necesitaban dinero para cuando se jubilaran, sería mejor que ese matrimonio fuera un pozo petrolero,
pues habían invertido mucho en él, y ahora tenía que producir oro negro o enfrentarían muchos problemas. Después de enviarlo, su respuesta llegó al día siguiente, pero no pude leerla. La borré sin abrirla, sabiendo que solo contendría más de lo mismo, intentos de transferirme la culpa y manipularme. Pero el asunto no terminó ahí. Más tarde ese mismo día, mientras usaba mi teléfono, vi que tenía una llamada silenciada de mi madre. Dudé, con mi dedo flotando sobre el botón de rechazo, pero finalmente decidí contestar. La conversación no fue muy diferente a lo que ya me había dicho antes, con la diferencia de que ahora insistió en que la boda no se trataba de mí, así que no tenía derecho a sentirme excluida. Además, la boda era de mi hermana, y ella elegía quién asistía y quién no. Le pregunté cómo se sentiría si los papeles fueran invertidos, si mi hermana me invitara a mí, y yo ni siquiera les informara a ellos. Peor aún, si me burlara de ellos en la boda. Y ni hablar de la cantidad de dinero que se ahorraría porque mi padre come mucho, o porque a mi madre le gusta excederse con las bebidas. Intentó defenderse diciendo que mi padre estaba cuidando su alimentación últimamente, y que ella solo bebía moderadamente. Pero si 10 copas de vino en un cumpleaños, la última vez que tuvimos un evento donde todos estábamos invitados, es moderarse, no quiero imaginar cuando no lo hacía. Le dije que si quería seguir mostrando favoritismo era libre de hacerlo, porque era su vida, pero la mía me pertenecía y podía vivirla sin ellos en ella. Colgué porque no quería seguir escuchando lo ingrata que era según su perspectiva. No pasaron ni 5 minutos cuando recibí la llamada de mi padre. Su tono era más duro y confrontativo. Estaba enfadado por todo, pero especialmente porque mi madre le había contado que yo lo había llamado glotón, y a ella borracha. Aunque pensándolo mejor, creo que estaba más ofendido por mi descripción de él. Igualé su tono y le dije que el respeto se ganaba, no se exigía. Yo ya me había ganado el cielo con ellos, pero ellos no se habían ganado ni siquiera que los visitara cuando finalmente fueran ancianos, y no pudieran cuidarse por sí mismos. Dijo que no me atrevería a hacerles eso, porque en nuestra familia siempre habíamos valorado el cuidarnos entre nosotros, y abandonar a unos ancianos por una estúpida boda, sería muy bajo de mi parte. Le respondí que había terminado de intentar ganarme su aprobación y que podían guardar sus sermones para alguien a quien realmente le importaran. Luego, colgué. Como ninguno había logrado convencerme de que siguiera siendo dócil, decidieron involucrar a mi hermana en la situación. A estas alturas me importa muy poco lo que diga mi hermana, porque como mencioné, nunca hemos tenido una relación cercana. Habría esperado que me invitara a la boda al menos porque somos hermanas, pero mi problema principal es con mis padres, que se burlaron de mí y me utilizan para asegurar su salvación financiera. De cualquier forma, me llamó más tarde esa noche. Utilizó la voz más falsamente preocupada que pudo encontrar. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesta y que había asumido que no me importaría la boda, ya que estaba tan ocupada con la universidad. Le dije que su suposición era solo otro ejemplo de lo poco que ella y el resto de la familia me valoraban o me conocían. Le dije que era una niña mimada y consentida que nunca había trabajado por nada en su vida. Le dije que le debía a nuestros padres todo lo que le habían dado, incluida la fiesta de compromiso y la boda, y que más le valía prepararse para cuando ellos la necesitaran en su vejez. Para ella esa era mi responsabilidad, por eso mis padres me habían exigido tanto en mis estudios. Claro, me habían dado innumerables sermones, castigos cuando traía una calificación menos que perfecta y una niñez sin otra cosa que trabajo duro. Mientras ella, en cambio, solo recibió dinero, una niñez normal o incluso bastante consentida y hasta una boda de ensueño. También me acusó de estar celosa y de tratar de arruinar su felicidad. Me reí mientras ella hablaba, diciéndole que no necesitaba arruinar nada, ella y nuestros padres lo estaban haciendo perfectamente bien por sí mismos y yo no necesitaba intervenir en absoluto. No pensaba confrontar a mi hermana por todo esto, pero ella se ha metido en esta pelea, y no me importa dirigir parte de mi enfado también hacia ella. Actualización 3. Tengo mucho que contarles después de estos meses sin noticias mías. Para empezar, la boda ya ha ocurrido, y con ella también han surgido algunos problemas importantes. Comencé mi pasantía en una empresa que considero muy buena, una de las conexiones que mis profesores me ayudaron a conseguir. El trabajo no era fácil, pero estaba prosperando en él. Incluso habían mostrado interés en ofrecerme un puesto a tiempo completo, lo que me pareció un gran avance en mi carrera. No era la oportunidad dorada con la que soñaba de niña, pero la había ganado con mi esfuerzo, y eso marcaba toda la diferencia. Durante este tiempo mantuve mi distancia de mis padres y de mi hermana. Sabía que seguirían intentando arrastrarme de nuevo a su mundo de expectativas irreales, manipulación constante y culpa injustificada. Entonces, una tarde, me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería.
La llamaré A para futuras referencias. Es una de las amigas más cercanas de mi madre. Me reconoció inmediatamente y me preguntó cómo estaba. Comenzamos con una conversación ligera, y me preguntó sobre mis estudios y mi familia. Le di respuestas generales, y le mencioné que mi relación con mis padres no era la mejor actualmente. Pero cuando ella empezó a hablar sobre mis padres, supe que algo no andaba bien. Se inclinó hacia mí, como si no quisiera que nadie más escuchara, y me dijo que las cosas no estaban yendo bien para ellos. Mi padre había perdido su trabajo. No conocía los detalles exactos, pero parecía que le estaba costando encontrar algo que pagara lo suficiente para cubrir sus cuentas pendientes. Mencionó que mi madre estaba trabajando sin descanso, pero no era suficiente para solucionar la situación. El problema era grave. Su voz bajó de tono mientras me contaba cómo las deudas de mis padres se estaban acumulando. Sí, también mencionó específicamente la costosa boda en Hawái. Intenté mantener la compostura, preguntando por la salud de mi madre, fingiendo que no sabía lo mal que estaban las cosas económicamente. Pero estaba demasiado concentrada en compartir el chisme como para notarlo. Dijo que esperaba que mis padres pudieran resolver su situación, pero era difícil ver cómo lo lograrían estando tan endeudados. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre desde un número nuevo, diciendo que necesitaban hablar urgentemente. Me explicó que mi padre tenía problemas para encontrar trabajo y que necesitaban mi ayuda económica. Debieron haber descubierto mi pasantía, porque ahora estaban buscando que les diera dinero. No respondí. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, listos para escribir algo sarcástico o enfadado, pero me contuve. En lugar de eso, simplemente borré el mensaje. No tenía nada que decirles en ese momento. Unos días después, me encontré con un primo, alguien con quien no había hablado últimamente. Mencionó casualmente la situación actual de la familia. Lo sé, tengo una familia de chismosos a los que les encanta compartir los problemas ajenos. Confirmó lo que ya había sospechado. La vida de mi hermana no era tan perfecta como aparentaba. Su matrimonio estaba pasando por dificultades debido a toda la presión de las deudas de mis padres. Aparentemente, la familia de su nuevo esposo no estaba contenta con la cantidad de dinero gastado en la boda. Ellos también habían contribuido económicamente, y ahora no estaban satisfechos con nada. No estaban felices con ese matrimonio, ni con mi hermana ni con mis padres. Eso es básicamente lo que ha estado sucediendo en la vida de mis padres y en la mía durante este tiempo. Actualización 4. Estaba poniéndome al día con el trabajo una tarde, cuando mi teléfono vibró mostrando un número desconocido. Era mi madre nuevamente. Esta vez no tenía el tono autoritario de siempre, sino que sonaba bastante desesperada y triste. Me explicó cómo su situación financiera se había salido completamente de control, y cómo la boda había sido un terrible error de cálculo. Con la pérdida del empleo de mi padre, las cosas se habían complicado más de lo que esperaban, porque no anticipaban que nada de esto sucediera justo ahora. Dijo que esperaba que finalmente yo me hubiera calmado y recapacitado. Mi padre tomó el teléfono a continuación. Comenzó culpando a su mala suerte y explicando cómo las cosas se habían descontrolado sin que pudieran evitarlo. Dijo que había estado trabajando incansablemente para solucionar su situación, pero nada parecía funcionar. No sabían a quién más recurrir, y yo era su única esperanza. Para que quede claro, en ningún momento se disculparon conmigo por lo sucedido. Pero ahí estaban, pidiendo mi ayuda económica. Independientemente de que no quiero hacer nada por ellos en este momento, estoy trabajando en una pasantía. Es un milagro que me estén pagando algo. Y aunque es una buena empresa, es extraordinario que me den un salario por el trabajo que realizo. Muchos de mis compañeros han conseguido pasantías sin remuneración, solo por la experiencia laboral, así que no estoy en condiciones económicas de ayudarlos con nada. Además, si ellos gastaron todos sus ahorros y recursos en una fiesta que duró unas pocas horas, deberían estar pidiendo ayuda a mi hermana y no a mí. Yo no he disfrutado ni un solo bocadillo de esa fiesta, no entiendo por qué debería involucrarme en este desastre financiero. Mi hermana me llamó más tarde esa noche desde el número de su esposo. Supuse que otro número desconocido significaba que era uno de ellos intentando contactarme nuevamente. Estaba llorando desconsoladamente. Dijo que no entendía cómo las cosas se habían puesto tan mal, cómo su vida se había desplomado después de la boda. Me rogó que la perdonara, que olvidara el pasado, que solo los ayudara a recuperarse económicamente. No solo mis padres estaban endeudados, ella y su marido también lo estaban. Algunos gastos habían corrido por cuenta de ellos, además de sus suegros, y ahora no tenían cómo cubrirlos. Mis padres habían prometido ayudarlos con esos gastos, ya que tenían sus tarjetas de crédito completamente saturadas. Le dije claramente que no me interesaba reparar las cosas, y menos si eso implicaba un costo para mí. Este tipo de peticiones deberían ser para la familia, le expliqué,
Y yo nunca fui considerada parte de ella. A la familia al menos se le invita a los eventos importantes. Pero a mí no se me invitó, así que no tengo obligación alguna de ayudarles ahora. Ella tartamudeó, rogándome que no fuera tan fría e insensible. Le respondí que no estaba siendo fría, simplemente ya había tenido suficiente de su comportamiento. Le recordé lo fácilmente que me habían borrado de sus vidas cuando todo iba bien para ellos. Le dije que este no era mi problema, y que no me correspondía solucionarlo. En los días siguientes, recibí todo tipo de mensajes, correos electrónicos, llamadas, disculpas mezcladas con culpa y demandas disfrazadas de súplicas de ayuda, todo lo imaginable. Pero los ignoré todos sistemáticamente. Estoy disfrutando un poco de toda esta situación, porque están recibiendo exactamente lo que merecen por su comportamiento. Y lo mejor es que no estoy haciendo absolutamente nada, ellos mismos se han colocado la soga al cuello con sus decisiones. El último mensaje que recibí de mi madre fue solo una línea simple. Lo sentimos. Por favor, no nos abandones. Yo también lo siento, pero tengo que abandonarlos. Mi respuesta para ese mensaje fue una lista de asilos para ancianos económicos que hay cerca de su área, diciéndoles que los van a necesitar en el futuro. Actualización 5. Me han estado preguntando qué ha sucedido con mis padres y sus deudas, también sobre el matrimonio de mi hermana y todas las consecuencias de la extravagante boda en Hawái. Espero que lo que tengo para contarles ahora sea el cierre definitivo de mi historia. Y para los que están preocupados por mí, y no por mis padres y mi hermana, quiero decirles que ya he conseguido un puesto permanente en mi empresa. No solo ahora tengo un salario decente, sino que también disfruto de algunos beneficios mientras sigo adquiriendo experiencia profesional. No estoy segura si continuaré aquí por muchos años, ya que desconozco qué oportunidades surgirán en el futuro. Pero si tengo posibilidades de avanzar dentro de la empresa, me siento lo suficientemente cómoda para permanecer durante bastante tiempo. Mi padre ha encontrado empleo, pero no ha sido suficiente para evitar la venta forzosa de la casa familiar. Tenían una hipoteca sobre ella, que obtuvieron para cubrir parte de los gastos de la boda. Y según la información que tengo, también acumularon numerosas deudas en sus tarjetas de crédito. Por extraño que parezca, no recibí más mensajes de ellos después de mi última respuesta con la lista de asilos para su futuro. Es irónico que ahora esté ganando suficiente dinero como para ayudarlos, gracias precisamente a lo mucho que insistieron en que me esforzara académicamente, pero que no lo haga porque solo me valoraron en función de mi utilidad financiera, y no como su hija. Si durante todos estos años hubieran demostrado que me querían como su hija y no como una inversión a largo plazo, hoy las cosas entre nosotros y su situación económica serían completamente diferentes. Seguramente nunca hubiera tenido que escribir nada de esto. Todavía me encuentro con familiares de vez en cuando, porque la ciudad no es tan grande, y son ellos quienes me mantienen informada. Me cuentan desde que mis padres aún tienen una enorme cantidad de deudas, a pesar de haber vendido su casa, hasta que mi padre no está satisfecho ni con el salario ni con su nuevo trabajo. Si mi hermana no logra cambiar radicalmente su situación, realmente van a necesitar la lista de asilos económicos que les envié. Mi broma se convertirá en realidad. En cuanto a mi hermana, no se está divorciando todavía, pero sí están viviendo separados. Parece que la presión de sus suegros ha tenido efecto, porque han conseguido dividir ese matrimonio. El rumor es que el divorcio es inminente, pero ninguno de los dos se ha atrevido a presentar los papeles oficialmente. ¿Se imaginan que mi hermana se divorcie y vuelva a casarse en otro lugar exótico? Pensaría que mis padres han aprendido la lección después de todo esto, pero no estoy tan segura de ello. ¿Y saben qué? Ahora que se acercan mis vacaciones y estoy recibiendo un salario real, y no unos ingresos míseros, he estado considerando un viaje a Hawái, aunque me inclino más por ahorrar ese dinero para el adelanto de una casa o un apartamento, que sería una decisión mucho más sensata. Creo que mis vacaciones serán más modestas, y probablemente pase tiempo simplemente descansando después de años dedicados únicamente a estudiar y trabajar sin descanso. Edición. He decidido no realizar el viaje a Hawái, y quedarme aquí por ahora. Quizás en 3 o 4 meses comience a buscar un lugar para comprar según mis cálculos financieros.